A continuación tenemos a Andrej Madvos. Desde 2015 dirige la Agencia de Protección de Competencia de Eslovenia, primero como interino y desde 2017 como un mandato completo, renovado en el 2023 por un segundo periodo de 5 años. Experto en Derecho de la Competencia, participa activamente en foros nacionales e internacionales y promueve la modernización del marco legal para fortalecer la aplicación y la protección de la competencia en la economía eslovena. Actualmente es el presidente de la Agencia de Protección de la Competencia de Eslovenia. Hoy nos expondrá el tema prácticas anticompetitivas en los mercados digitales de Eslovenia y Europa. So let's start, ladies and gentlemen. So first I'm going to open up the floor with estimadas damas y caballeros. Les deseo una muy agradable mañana y mucho éxito en todos sus proyectos. Y eso es todo. Eso es todo lo que pude realmente. Así. Les prometo que el siguiente año yo voy a aprender un poco mejor esto y voy a hablar más de español. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy agradecido con el superintendente Hans Santiago también por una excelente recepción. Y yo sé, Gabriela también me está mirando a mí. Y también, Gabriela, tienes un trabajo bastante duro en todo lo que has hecho. Y con Eslovenia, con la zona horaria y todo, ha sido una coordinación. Bueno, ahora voy a hacerle sufrir ahora al intérprete el día de hoy. Bien, y este es nuestra primera iniciativa del Foro Global. Y me gustaría invitarles a ustedes. Ustedes han escuchado muchas cosas, pero tengo a los tíos amistosos aquí que me han ayudado muchísimo para poder hacer esto. Tengo que expresar también mi agradecimiento por la hospitalidad que ha sido excepcional. Cuando llegamos nosotros aquí, entre los mejores que yo he estado, realmente me siento mucho en casa y aprecio muchísimo esa bienvenida. Antes de iniciar, a mí me gustaría también entender un poco las visiones que yo he expresado el día de hoy y que no necesariamente es la posición oficial. Tengo que decirles que personalmente, como autoridad eslovena, reconozco mi perspectiva y cómo influencia en las políticas y las diferentes políticas que se hacen. El día de hoy, quisiera saber qué se presenta hoy, el día de ayer. Nosotros vamos a presentarles algunas de las cosas que están pasando en Eslovenia y también otras en Europa en general. La competencia es muy vista en Eslovenia dentro de un cierto marco esloveno y otro que se ve dentro del marco europeo. También en la agencia yo he observado algunas de las competencias en otros países también. Dependiendo de dónde se ve, nosotros hemos navegado también, nosotros hemos visto cuáles son las preocupaciones y los debates que se necesitan sobre la igualdad, la sostenibilidad, la inclusión. Y eso fue antes de la pandemia y también toda la inflación que ocurrió después de la pandemia. Y ahora estamos en un mundo digital mucho más acelerado y también la inteligencia artificial y por supuesto abordando la sostenibilidad y estamos haciendo toda una transición en la competencia. Así que yo también no siempre acordamos en la Unión Europea, no siempre acordamos en todo esto, pero nosotros recientemente nosotros tuvimos un discurso de los Estados Unidos de cuán rápido está creciendo este sector. Hubo un evento reciente en la ciudad, en la Universidad de Nueva York, por la Facultad de leyes, justamente en la universidad. Había muchísimos temas que se hablaban de sostenibilidad. Un presidente en menos de un año está diciendo que no hay sostenibilidad y que no se va a hablar sobre esos temas. Pero para poder entender esto, todos estos debates
Realmente nos muestran cómo nosotros nos sentimos. Y esto nos está dando muchísimos sentimientos de cómo nosotros tenemos que abordar esto debido al sufrimiento que esto está causando. Esto también, y también existe una prioridad que requiera la atención de las personas. Yo lo que quiero decir es que toda esta era digital y de inteligencia artificial, no simplemente tenemos que pensar esto va a ser para siempre, sino que nosotros tenemos agencias que se están adaptando a estos cambios rápidos. También quiero mencionarles de cómo nosotros manejamos la economía. Esto, por ejemplo, ha duplicado también la actividad en Eslovenia y hemos sido bastante exitosos en nuestra economía. Algunas veces creo que hacemos las cosas bien, no lo sé, pero tengo que ser honesto. Y existen muchísimos debates con respecto al clima y la realidad que estamos viviendo. Eslovenia, por supuesto, ha tratado de dominar la conversación con las autoridades. Y nosotros pensamos que, al igual que ustedes han mencionado, algunas empresas han desarrollado en la parte digital mucho más que otras. Y también mi gobierno está tratando de usar todas las capacidades de la inteligencia artificial. Y también se tiene que decidir sobre la parte de la regulación y todas las medidas que se deben tomar al respecto. Me gustaría a ustedes mostrarles para que ustedes puedan entender la diferente que puede ser en Eslovenia. Por ejemplo, en la área digital, a pesar del mercado europeo, Amazon recientemente también ha empezado a enviar a Eslovenia. Como ustedes saben, Amazon envía a muchísimas partes del mundo, pero estamos contentos de que ellos ahora puedan hacer estos de entregas también en Eslovenia, que ha sido reciente. Tenemos Uber, recientemente también empezó ese emprendimiento en Uber, ya 3 meses de hecho. Esto es de hecho no es solamente un servicio así individual, sino que existe todo un establecimiento digital y un call center para esto. Esencialmente, no tenemos competencia ahí, tenemos solamente un operador que está ahí y no es algo problemático para nosotros. Google también está dentro de los mercados de publicidad, nosotros sabemos. La mayoría hace muchísima publicidad en línea y esto también podemos ver cómo la parte digital se está acelerando. Pero eso no significa que no tenemos problemas, por supuesto. Existe muchísima urgencia y la huella de carbono puede ser bastante diferente. También se hizo una investigación reciente en los computadores de HP y otros. Se hizo todo un estudio digital extensivo y también para el uso de la ciencia forense. Y lo que nosotros hemos encontrado encontramos que no habían realmente algoritmos muy grandes, sino que se hacían muchísimas grandes hojas de Excel que se estaban utilizando en los diferentes sectores. Y ahora, de hecho, empezaron a utilizar, ellos usaban por 45 minutos, por ejemplo, si se querían tener algún resultado. No es que ellos estaban utilizando un algoritmo digital y lo que las computadoras podían producir. No habían inclusiones de algoritmos en esas transacciones. También se conoce que Eslovenia es un mercado bastante pequeño. El mercado europeo, por supuesto, es mucho para poder operar en los mercados grandes de Europa. Nosotros hemos evolucionado de alguna manera. Nosotros hemos presentado 3 casos. En un caso nosotros teníamos una gran evaluación sobre las compras en línea. También un tema legal con respecto a las diferentes tiendas y acceso. Había una que se llamaba Mimo Step, que es lo que nosotros utilizábamos.
Y también los competidores extranjeros también están presentes en Eslovenia. Y eso fue realmente donde la gente compra más en Eslovenia. Nosotros vemos que la entrada y la expansión de ciertas compañías son bastante bajas. Así que ustedes pueden imaginar, si es que Google, por ejemplo, decide venir a Eslovenia y puede establecer, empezar desde cero. Estos pueden entrar en un mercado tan pequeño como el nuestro. Los consumidores también se pueden encontrar retailers que están buscando los consumidores. No hay problema realmente en esos sectores. También se ha encontrado evidencia sobre el color, sobre la logística de los proveedores. Y hay algunos competidores que también funcionan bien en el mercado. No tenemos problemas realmente en el mercado digital. Pero una cosa que sí se encontró es sobre los servicios de comparación de precios. Ellos no hubo mucha problemática, pero tenía que hacerse también una especie de vigilancia en los precios que se estaban dando. También había muchas restricciones en ese sentido con respecto a los precios, pero se determinaron el caso, especialmente si es que nosotros queremos utilizar plataformas en pequeños mercados en Eslovenia, incluso en los grandes, que estén jugando las reglas de competencia normales. Es por eso es que los mercados eslovenos muchas veces no son un buen mercado para estas grandes compañías que dominan el mercado digital. Posiblemente 2.5 millones de personas hablan Eslovenia, entonces en el tema también de la barrera del idioma es otro problema que nosotros tenemos. Y es también diferente en cuanto al singular, al plural, a los términos que se usan para mujeres, para hombres. Entonces eso hace también que sea un poco más complicado ingresar en el mercado esloveno, pero eso no significa que no se toman acciones en el mercado digital. De hecho, se ha lanzado una investigación sobre los proveedores y también en más de 30,000 computadores que se utilizan en estos mercados. También se ha establecido un rango de precios en los diferentes estados. Esto sugiere también que nosotros tengamos que ver el estado y el comportamiento de los precios. Existen también mercados digitales interconectados, especialmente en las fronteras, y esto es muy importante, especialmente porque existen muchas dificultades transfronterizas y también al derecho que tienen los proveedores extranjeros para poder utilizar las plataformas en Eslovenia. Existe una brecha en la aplicación de la ley todavía dentro de los mercados digitales y también tenemos que ver la legislación y la jurisdicción para que no sea una barrera. Pero y nosotros, por ejemplo, hemos tenido también algunas brechas en cuanto a los proveedores, por ejemplo, de los emails como Google Gmail. Obviamente existe una gran exposición de Google comparado con otros proveedores locales. Hay un directivo los directores de Europa justamente estaban trabajando sobre la cooperación y la aplicación de la ley dentro del sector europeo. Así que ahora, por ejemplo, se va a requerir que los datos sean también extraídos de la agencia irlandesa con la cual nosotros hemos estado también teniendo alguna alianza.
Pero ahora mucha gente, por supuesto, se conecta a todas las distancias digitales. Existen muchísimos desafíos, como todos en el mundo digital. Tenemos problemas con respecto a la prueba del objeto versus el efecto. Y esto es algo básico. Hace un buen tiempo atrás había, de hecho, una sentencia de la Corte sobre las devaluaciones entre el objeto o el propósito y el efecto. De modo que pudimos ya gestionar esto de mucho mejor. También teníamos muchísimas violaciones que se hicieron dentro de estos casos antes de esta sentencia. Pero hemos tenido ahora una tasa exitosa de reducción en estos riesgos. Pero teníamos que convencer a la Corte. Estas son las realidades que ocurren en el país y de ahí esto nosotros nos da un camino para saber cuáles son las siguientes leyes que deben ser promovidas. Y también nosotros teníamos que probar ante la Corte las diferentes violaciones que se estaban dando. Al comienzo era bastante difícil. Y ahora la Corte ya no, de hecho, en el curso del tiempo, la Corte ya no lo toma esto tanto a la ligera, sino que lo está tomando mucho más estricto. Esto es un poco controversial. Yo soy bastante escéptico con respecto a la visión de la inteligencia artificial. Entonces, estas herramientas son buenas, sí, por supuesto, pero todavía la aplicación de la ley tiene que basarse en los hechos. Hechos. Y tenemos que darles justo esta narrativa legal para que se pueda entender. Las agencias también, por supuesto, en mi opinión, nosotros tenemos ventajas comparativas en cuanto a la distribución de los datos, en cuanto a cómo se comparten los datos. Y la agencia está tratando de entrar justamente en las empresas. Y también estamos educando en títulos que tengan que ver con computación y con tecnología de la información para poder hacer estas supervisiones. Mi equipo siempre está preparado para tomar decisiones para que se pueda entender cómo nosotros debemos abordar esto. De esa manera, nosotros podemos también confrontar a los jueces y decirles exactamente con hechos qué es lo que ocurre y por qué se tiene que poner ciertas sentencias. También estamos hablando de tratando de poner dentro de la ley un lenguaje que sea fácil de entender. Y existe también, yo veo también ciertos problemas en cuanto a la visión y los resultados que puede obtener esto. También nosotros necesitamos tener un diseño mucho más amplio y sistemas en marcha que puedan ayudarnos dentro de esta supervisión y también detectar todas las violaciones que puedan haber. Como les había dicho, el objeto y el efecto. Y en el mundo digital, por supuesto. Esto es un poco utópico posiblemente, pero tenemos que ser optimistas también. Al mismo tiempo, el panorama de la aplicación de la ley europeo también se vuelve más estricto y existe un enfoque y una discusión sobre la competencia, que no sobre incidentes aislados, sino que ellos quieren hacer algo con respecto a todo el mercado digital. Nosotros tenemos que ver ejemplo como Google, que también tenemos que ver los conflictos de interés en todo el estado. También tenemos que ver el intercambio de información y abordar todas las capas con diferentes ventajas que pueden traer esto. Y también publicar todas estas leyes. Los directores de la
comisión tuvieron 60 días para poder surgir con una decisión. Esto era algo nuevo para ellos, pero era un problema que ellos tenían que resolver todo esto. Decían, muy bien, usted tiene que resolver todos estos problemas. Decían, bueno, vamos a ver, revisar y vamos a ver qué es lo que pasa. La comisión no sabía cómo hacer lo que necesitaron de otras personas, de cuáles apoyarse para poder resolver esto. Este era un caso súper especial cuando se trataba del mercado digital. Pero la decisión iban a darla rápidamente, la decisión el lunes de hecho, y esta decisión va a ser 4 días después. Esto es cuando Google y el gobierno empezaron a negociar también. Incluso en Europa, las políticas de competencia se afectan por la misma política del gobierno. También hemos visto un enfoque significativo en el equipo de Microsoft, de hecho, sobre esa decisión. Cuando ellos se dieron cuenta del caso, posiblemente por presiones de la comisión, también envió estas obligaciones vinculantes, de modo que los clientes puedan competir bien en el mercado de precios. También se hablaba justamente de lo que ustedes hablaban, de interoperabilidad, etcétera, etcétera, para poder cumplir con todo lo que estaba estableciendo la ley. Pero esos son compromisos de largo plazo que estamos tratando de implementar. Vamos a ver qué pasa. También existen otras aplicaciones de la ley en Europa en cuanto a los mercados digitales y a la ley de mercados digitales. Y existen algunas reglas, por ejemplo, para las aplicaciones que previenen la intervención de de tercero de momento que se están desarrollando las aplicaciones. Se necesita un consentimiento y tienen que mostrar siempre alternativas claras. Estos son casos clásicos, pero vamos a ver si es que esto se puede llevar a la corte y estoy seguro que Europa va a encontrar alguna manera de resolver esto de la mejor manera posible. Entonces, tenemos nuestra autoridad nacional y también, por ejemplo, Alemania, los Países Bajos, Italia. Existen nuevas sentencias y lados donde ellos utilizan un régimen que le llaman Big Tech. Y esto es un diseño de sistemas y también servicios que están conectados con respecto a la industria vehicular. Y de hecho hay servicios que se están proveyendo para el entretenimiento en los autos. Espero que vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con estos mercados. También en Francia existe una decisión de la autoridad con respecto a la operación de la privacidad, con respecto a la publicidad, y la competencia está implementando en este nuevo caso también. También existe decisión de las cortes, también el cumplimiento de la ley en el desarrollo de las aplicaciones. Muestran que la gobernanza de las plataformas también está acelerándose. Existen buenos casos en España, por ejemplo, CNC tiene una jurisdicción donde se pueden ofrecer los productos y donde se resalta la sensibilidad de los acuerdos que también tienen que basarse y regular en precios. Como nosotros vemos, yo he realizado alguna investigación de mi parte también. Estos son casos, hay casos que son bastante sólidos en cuanto al mercado digital.
y que se apoyan todo el tiempo. ¿Pero qué significa en estos casos para una jurisdicción como la nuestra? Es perfectamente posible que DMN y DSA hagan una aplicación de la ley. Yo pienso que los principios cuentan aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en un país tan pequeño como el nuestro? Nosotros podemos pedir prestado justamente a España, Alemania, a los Países Bajos. Les dicen que, por ejemplo, nosotros pidamos prestado ciertos servicios a través de ellos. En mi opinión, pienso que las autoridades deberían entrar en esta competencia. Tienen que ser directos con los negocios de los consumidores. Y también tener un servicio riguroso con respecto a los datos personales, y los jueces tienen que también poner mano dura en este sentido. Y esto se está poniendo en las órdenes de las cortes. Por 5 años nosotros podíamos tener una orden de la corte para poder regular estas cosas. Se le hizo un documento que simplemente se fue y se le dio al juez, y finalmente nosotros pudimos hacerlo. Ellos utilizaron este archivo, lo cambiaron un poco y luego pudimos obtener las órdenes de corte. Entonces esa fue una solución súper fácil en ese momento. ¿Qué es lo que hacemos después? Bueno, la cooperación en los sectores, en los servicios financieros, telecomunicaciones de datos. También existe un nuevo proyecto que se llama Unicom, que es una iniciativa que esperamos que pueda mostrar a la ciencia forense cómo puede ayudar a la tecnología y las capacidades que éstas muestran. También deberíamos mantener nuestra aplicación de ley bastante simple. Y también nosotros que tenemos que aprovechar de los diferentes mercados para las siguientes generaciones. No estoy seguro de cuánto tiempo me queda. También en los diferentes mercados. En los diferentes mercados pequeños también está mostrándose la inteligencia artificial. Tenemos que ser francos. Nosotros tenemos que hacer bien antes de que esto se vuelva un error. También se pueden abordar menos impactos. También la decisión puede dar una nueva forma a los mercados digitales, y especialmente con la inteligencia artificial, que puede cambiar para siempre todo este mercado. Entonces, eso también puede traernos ingresos como país. Pero la manera adecuada para poder prepararnos a esto posiblemente es a través de una especie de laboratorio y tener la capacidad para poder entender el diseño y el acceso a los datos. Cuando nosotros hagamos eso, podemos intercambiar entre las compañías, también hacer las preguntas correctas. Y esto es algo que es para eso que nosotros necesitamos estos foros justamente de competencia, para saber quiénes están haciendo un gran trabajo. Voy a tratar de ahora de ser un poco más breve. Nosotros también tenemos que entender las teorías del ecosistema, y tenemos que también entender lo que significa esto para la operabilidad. Nosotros tenemos que buscar también opciones competitivas. La era digital puede verse muy fácilmente en las economías más grandes, pero tienen principios universales también. Tal vez no seamos nosotros los mejores ingenieros en este salón, por supuesto, pero nosotros tenemos que tener la claridad y ver cuáles son los efectos reales de todo esto para tomar decisiones. Nosotros tenemos que mantener nuestros mercados abiertos y sostenibles para los negocios, por supuesto. Y también se tiene que cambiar la competencia justamente para los consumidores. Muchas gracias, espero no haber hablado muy rápido, así que...
Agradecemos la intervención y participación de Andrés Matvos.